Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y a todos ustedes que nos ven a través de este medio, que el Señor los bendiga abundantemente. Bien, hoy vamos a ver el libro de Romanos, empezando del capítulo 5, y vamos a ver el peligro de no crecer. Vamos a abrir Romanos capítulo 5, versículo del 11 al 14, vamos a leer ahora. Dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bien. Esta es una advertencia solemne dirigida a los creyentes hebreos que comienza en el capítulo 5 y continúa por el capítulo 6. Los creyentes destinados hebreos, o sea, los destinatarios hebreos de esta carta, estaban pasando por dificultades y presiones y algunos de ellos estaban dudando de perseverar en el cristianismo o retroceder y volverse al judaísmo, con lo que muchos de sus problemas concluirían, porque las presiones que ellos estaban sufriendo en ese tiempo y en ese momento era por parte de otros judíos. Para los conocedores de la doctrina, el retroceso era impensable, es decir, para las personas que más se habían dedicado a estudiar las doctrinas cristianas. Pero para quienes se habían detenido en el proceso del estudio de la palabra y solo repasaba una y otra vez los rudimentos, es decir, las doctrinas solo fundamentales de la fe, el problema de regresar al judaísmo no era tan grave. Es decir, que para aquellos que habían crecido en el conocimiento del Evangelio y de la palabra de Dios, era grave volverse al judaísmo. Pero para otros que no habían crecido en ese conocimiento, no era grave volverse al judaísmo y abandonar la fe cristiana. Samuel Pérez Millo dice lo siguiente acerca de estos pasajes: algunas verdades fundamentales de la fe cristiana, como la santificación, la justificación por fe, la doctrina de bautismos, la comunión entre hermanos, la resurrección de entre los muertos y el juicio eterno, eran, en cierta manera, verdades admitidas por los judíos. En el infantilismo espiritual de algunos de aquellos que no progresaban hacia un conocimiento más profundo de la fe, no representaban un problema tan grave la deserción del cristianismo. Fin de la cita. Al no profundizar en las Escrituras, consideraban que no era tan diferente el judaísmo del cristianismo y bueno, tampoco iba a ser tan grave desertar del cristianismo. Eso también pasa hoy día con muchos evangélicos que son inmaduros en la fe, no avanzan en el conocimiento de la palabra de Dios y finalmente retroceden de la fe o abandonan porque al no profundizar para ellos no es tan diferente ser un cristiano que ser un buen ciudadano o vecino o amigo. Si somos, entre comillas, buena gente, y bueno, está bien, es lo mismo que ser cristiano, pero la verdad es que no es así, no es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso son los que perseveran en profundizar en la palabra de Dios los que se dan cuenta de esto. La pregunta que se hacían muchos cristianos maduros al ver la deserción o posible deserción de aquellos que no habían madurado en la fe era la siguiente: ¿perderán la salvación los que retroceden y se vuelven al judaísmo? Esto era una de las dudas de los cristianos maduros.
Vamos a contestar la pregunta de acuerdo a lo más coherente que podamos según el contexto del libro, según el contexto del Nuevo Testamento y según el contexto de toda la palabra de Dios. Hay algunas diferencias en la interpretación de este texto. Yo les voy a mencionar la más predominante y cuál es la postura de nuestra iglesia. En los primeros 3 versículos podemos ver la necesidad imperiosa, la real necesidad del crecimiento. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 3 dice así: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El versículo 1 pone de manifiesto una necesidad no como una consecuencia de lo que ha dicho antes, sino de lo que va a decir seguidamente, a lo que va a decir más adelante en los próximos versículos. En el versículo 12, el capítulo 5 trata a los destinatarios de esta carta como ignorantes que necesitan que se les enseñe de nuevo los principios básicos de las doctrinas cristianas, es decir, las doctrinas fundamentales o, como solemos decir nosotros, el ABC de la doctrina cristiana. Sin embargo, esta ignorancia quizás no era tanto intelectual, sino más bien del adormecimiento que vivían en relación al crecimiento en el conocimiento. Bien enseña Jesús en la parábola de los talentos, y cuando le preguntaban los discípulos por qué hablaba él en parábola, él que le responde, que el que tiene y no multiplica, hasta lo que tiene, ya sea mucho o poco, le va a ser quitado. Eso lo podemos ver en Mateo 13 y en Mateo 25. Nosotros no podemos ser apáticos en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Algunos de los destinatarios de esta carta sí habían crecido espiritualmente, sí habían profundizado en el estudio de la palabra, en la aplicación de la palabra, pero otros no habían profundizado en este conocimiento, ¿no? En esta comunión con el Señor. Nuestra voluntad, mediante la fe, se debe sobreponer a nuestro desgano por el crecimiento espiritual, porque nuestra carne siempre va a estar en discordia contra las cosas espirituales. Así que nosotros debemos, mediante la fe, sobreponernos, pedir ayuda al Señor, pedirle al Señor que también obre en nosotros tanto el querer como el hacer, y que nosotros realmente los deleitemos en leer su palabra, en orar, en tener tiempo de comunión con Él. Dice el versículo 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hemos leído, del capítulo 6. Samuel Peremillo dice lo siguiente: no significa esto en modo alguno que la doctrina básica fundamental sobre Cristo no debe ser repasada y considerada permanentemente. El apóstol Pablo está dispuesto a reiterar la enseñanza de la doctrina para que sirviera de seguridad a los creyentes. El escritor procura que los destinatarios dejen de conformarse con las enseñanzas elementales de las doctrinas bíblicas para pasar al estudio y profundización de temas más densos. Fin de la cita. Nosotros debemos comprometernos en profundizar en la palabra de Dios y en la comunión con Él, en la profundización del aprendizaje, de la comprensión, de la aplicación de la palabra del Señor. No solo sermones de palabras sueltas y motivadoras, sino también el estudio que requiere esfuerzo, pero después da fruto o resultado contundente, es lo que nosotros debemos buscar. Muchas veces uno ve que las personas lo que quiere aprender del Señor son sermoncitos con
que no son un estudio continuado, sistemático de la palabra del Señor, no, un sermoncito de un pasaje por aquí, otro por allá, y que sea motivador, y que me ponga ganas de hacer una u otra cosa, y hasta ahí nomás. Y no es así. Nosotros también debemos desear y hacer estudios que requieran esfuerzo, pero que después dé como resultado frutos contundentes en nuestras vidas, cambios palpables, visibles. No en vano los creyentes tenemos la guía del Espíritu Santo para profundizar en las Escrituras, sino que esta iluminación debe ser mandatoriamente, obligadamente usada para nuestro crecimiento, y esto no es opcional. Quien no ora y no medita en la palabra de Dios no va a crecer, sino todo lo contrario, va a meditar en cosas que al cristiano no le conviene, como el pecado. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La conformidad espiritual nos conduce al infantilismo, y esto nos conduce a la inestabilidad espiritual y a ser llevados por todos vientos de doctrina maliciosa y perjudicial y no bíblica. Debemos estar conscientes de esto. Debemos crecer, porque hay un peligro real para aquellos que no crecen en el conocimiento de la palabra del Señor. Todos los cristianos también debemos entender que crecemos de la misma manera. No con la misma velocidad, pero sí de la misma manera. Si usted piensa que usted es especial y va a crecer de otra manera, usted está siendo engañado por usted mismo, o por el mundo, o por el diablo. Leer la palabra de Dios, profundizar en ella, meditarla, tener una vida de oración saludable, servir, congregarnos, aplicar la palabra de Dios en cada área de nuestra vida, es la forma que todos nosotros, es la única forma en la que todos nosotros podemos crecer. Dios no hace acepción de personas, no que para algunos no, vos vas a tener que aplicar toda la palabra, vos podés aplicar la media, lo mismo vas a crecer. Eso no es así. Y hay personas que quieren tener un trato preferencial por Dios, y la realidad es que no lo van a tener. No es así. No hay acepción de persona. Para crecer espiritualmente, tanto usted como yo, como cualquier cristiano, vamos a tener que conocer y aplicar correctamente la palabra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Luego sigue el apóstol diciendo, no echando otra vez el fundamento. Y cuando dice esto otra vez es porque precisamente cuando un cristiano comienza a andar en la fe, debe aprender y profundizar en los fundamentos que ahora vamos a mencionar. Pero después tiene que avanzar, no se puede quedar tan solo en esos fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Bien. El primero es el arrepentimiento de obras muertas, es decir, el confesar nuestros pecados ante Dios y abandonar el pecado, abandonarlo, darle la espalda. Obviamente que no vamos a ser perfectos, pero vamos a tener una vida consagrada a aquellos que nos hayamos arrepentido. De la fe en Dios, dice también el pasaje, es decir, la justificación mediante la fe en la obra redentora en Cristo que hemos recibido por la gracia de Dios. Luego añade, de la doctrina de bautismos, y usted quizás diga, no es bautismo, no es bautismos. No, es bautismos, es plural. Es necesario entender la distinción entre 3 bautismos o inmersiones conforme al contexto del Nuevo Testamento. Recuerde que bautismo es
es sumergir o hacer una inmersión de algo, es decir, sumergir a algo o a alguien en algo. En el primer caso está Cristo como agente del bautismo, el cristiano como sujeto y el Espíritu Santo como recipiente, ¿no? Es decir, el primer bautismo en lo espiritual es Cristo que toma al cristiano y lo sumerge en el Espíritu Santo, lo bautiza, hace la inmersión del creyente en el Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Marcos capítulo 1, versículo 8 y en otros pasajes también. Y acá dice, yo a la verdad, dice Juan el Bautista, o es bautizado o sumergido con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Este es el primer bautismo que podemos hablar. El segundo caso, menos conocido, tenemos al Espíritu Santo como agente, es decir, como el que bautiza, al cristiano como el sujeto, el que es bautizado, y a Cristo como recipiente, es decir, que somos sumergidos en Cristo. Este es el segundo bautismo. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Fuimos todos sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, que el Espíritu Santo bautiza al creyente en Cristo, lo sumerge en Cristo para la formación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Algunos afirman que este es el mismo bautismo, por eso algunos dicen hay 2 bautismos y otros dicen hay 3 bautismos. Bueno, es una diferencia de interpretación. Pero en el caso de que este sea el segundo bautismo, el Espíritu Santo es quien sumerge al creyente en Cristo, es decir, lo adhiere dentro de la iglesia. El tercer bautismo es el ritual o bautismo de agua establecido por el Señor como ordenanza para la iglesia. El bautismo de agua no produce en sí cambio alguno en el cristiano, ni es preciso para la salvación. Recuerde al ladrón al lado de la cruz. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después no se bajó y lo bautizó, no, murió ahí en la cruz. Se trata de una manifestación testimonial de un bautismo que ya se ha producido espiritualmente en cada cristiano. De esto se trata el bautismo en agua. Luego añade otro tipo de enseñanza fundamental que quizás a nosotros nos sorprenda, porque dice de la imposición de manos. Quizás que nosotros digamos, no pondría yo como esta enseñanza como doctrina fundamental, pero bueno, el autor de Hebreos lo pone, así que es una enseñanza fundamental. No estemos o no estemos nosotros de acuerdo. ¿Para qué se imponía la mano? Se imponían las manos en la iglesia primitiva. Y se imponían las manos como identificación con el servicio en la congregación, como hicieron con los diáconos en Hechos capítulo 6, versículo 6. Ahí se le impone la mano a 7 diáconos para que sirvan las mesas. O como lo hicieron con Pablo o Bernabé cuando lo mandaron al campo misionero. Esto está en Hechos 13:3. También se usa la imposición de manos como señal de bendición. Por ejemplo, cuando Jesús bendice a los niños imponiéndole sus manos. Ahora, acá este es ya el segundo motivo por el cual en el Nuevo Testamento se ve que se impone las manos. Uno es para dedicación del servicio de las personas y otra es para impartir una bendición, en el caso de Jesús, a los niños. Samuel Pérez Millos dice lo siguiente: diferente sentido del que hemos mencionado hasta ahora, que era imponer las manos para el servicio, acá Samuel está hablando sobre la bendición, tenía la imposición de manos como señal de bendición.
el que imponía las manos comunicaba la identidad para bendición con el que era bendecido. Probablemente en este sentido trajeron a Jesús a un sordo y tartamudo rogándole que le impusiera las manos para sanidad. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 32. Así que también era como señal de bendición en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 19, versículo del 4 al 6, dice que Pablo impone las manos y el Espíritu de Dios desciende sobre algunos creyentes que estaban ahí y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro no impone las manos y viene el Espíritu de Dios sobre quienes estaban oyendo sus predicaciones, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 10, versículo 44. Bien, quizás que usted se pregunte, ¿y hay que imponer las manos? ¿Podemos imponer las manos sobre una persona pidiendo y rogando al Señor que le llene del Espíritu Santo? Y bueno, hay iglesias que lo hacen, hay otras que no lo hacen. Yo sinceramente no creo que siempre sea necesario imponer las manos para orar por la vida espiritual de una persona, ni tampoco creo que imponer las manos vaya a impedir la bendición a nadie. Como vemos acá, en un caso fue Pablo quien impuso las manos y Pedro en otro caso no impuso las manos y el Espíritu Santo también llenó a las personas. Y usted me pregunta, ¿y qué creo? ¿Que hay que hacerlo? No hay que hacerlo. Bueno, yo creo que hay ocasiones que el Señor puede indicarle a una persona que lo haga, a un ministro, a un pastor, y en otras no. Yo le voy a contar mis testimonios. Yo cuando empecé a andar en la fe cristiana, yo era una persona que a mí no me gustaba ir a la iglesia, ni el cristianismo, ni nada. Yo tenía 18 años y le decía al Señor que era aburridísimo para mí. Eso es la verdad. Cuando oraba yo le decía, Señor, para mí es aburrido, tarde o temprano yo me voy a ir de acá. Entonces empecé a leer, encontré un pasaje que es Ezequiel 36, 25, en donde dice Dios que nos va a limpiar de todas nuestras inmundicias y va a quitar el corazón de piedra de nosotros y va a poner uno de carne sensible a su voz, que va a poner su Espíritu Santo en nosotros y nos va a hacer andar en sus estatutos, preceptos y ponerlos por obra. Entonces yo le empecé a pedir al Señor, le decía, Señor, yo quiero esta promesa, quiero que vos me transformes desde dentro hacia afuera, porque tarde o temprano yo me voy a alejar y no voy a volver más a la iglesia. Y en esa ocasión yo estaba yendo a una iglesia en donde había una persona muy piadosa ministrando, un pastor, y yo después de 2 semanas de haber estado orando, ayunando y pidiéndole al Señor que me diera esa bendición, este hombre no sabía nada, estaba yo en la iglesia y estaba orando, pidiendo precisamente eso, y se acerca esta persona, este pastor, me impone las manos en la cabeza, ora, y yo sentí en ese momento una paz muy profunda, y inmediatamente después un gozo enorme, como si derramaran amor líquido en mí. Estas palabras las usa otra persona, que es Finney, y eso es lo que yo sentí. Sentía que me derramaban amor dentro del corazón. Fue una experiencia muy intensa, muy fuerte, la sentí hasta en mi carne. Y no sé si él se habrá dado cuenta lo que yo estaba sintiendo o no, porque yo en ningún momento me descompuse, me caí, ni nada, todo lo contrario. Sentía eso que era muy intenso y sentía los sentidos míos, que andaban a full, bien agudos, lo sentía en ese momento. Me sentí como si me hubieran encendido, como si hubiera estado apagado y me hubieran encendido. Así me sentí yo. Pero después también he tenido estas experiencias en otras ocasiones, varias veces más, pero no ha sido en el momento de que alguien me impusiera las manos. Las tuve en mi pieza, en mi habitación, o en la iglesia, orando solo, etcétera, etcétera. Después otras personas también, en la iglesia que iba me imponían las manos para que fuera lleno el Espíritu Santo. Yo la verdad no recuerdo en esas ocasiones haber tenido esta experiencia. La única vez que yo tuve esta experiencia cuando me impusieron las manos fue así. Fue ahí en esa ocasión al principio, y después siempre que le he tenido ha sido no mientras me estaban imponiendo las manos. Y usted se
pone a pensar y usted dice, ¿y será que el Señor no te hubiera llenado de su presencia y de su espíritu? Y yo creo que es su espíritu lo que me llenó en ese momento, porque yo cambié. De ahí en más empecé a sentir mucho deseo de seguir la palabra, de estudiarla, de profundizarla, de aplicarla. De ahí a 20 años hace de eso, más de 20 años, y yo no me he apartado nunca de los caminos del Señor. Fue una experiencia muy intensa que tuve en ese momento. Y usted quizás diga, ¿y podría haber pasado sin que te impusiera las manos esta persona? Sí, puede ser. Pero el Señor lo hizo cuando me impuso Él las manos. ¿Y por qué? Y porque para mí Dios no actúa siempre exactamente de la misma manera. No quiere decir que Dios esté cambiando todos los días, pero no actúa para mí siempre exactamente como nosotros los esperamos. Y en esta oportunidad fue así, y en otras oportunidades fue sin que me impusieran las manos. Eso es lo que yo creo. Vamos a avanzar. También la Iglesia actualmente afirma que hay que imponer las manos sobre creyentes cuando se ora por la salud, y otros dicen que no es necesario. Bueno, mire, usted sabe, yo soy pastor de una iglesia y el tema de la sanidad es un tema muy delicado, porque a mí puede venir una persona que tiene un problema de, no sé, de gripe y pedirme que le ore, pero vienen otras personas que me dicen que ore porque tienen cáncer o SIDA. Entonces, o otras enfermedades complicadas, graves, o que están controladas, pero que no son enfermedades tan sencillas como una gripe, ¿no? Entonces yo he estudiado y profundizado mucho en este tema, y según lo que dicen críticos del griego, del idioma griego, personas que se dedican la vida para estudiar el griego, algunos dicen que hay que imponer las manos, otros dicen que no es necesario imponer las manos, que solamente orar por el enfermo basta, y otros dicen que no, que lo que hay que hacer es orar con el enfermo. Bueno, en nuestra página web, elcaminoverdadero.com, ahí hay un estudio acerca de este tema. Nosotros en nuestra iglesia oramos por el enfermo, oramos con el enfermo, junto a él, oramos por la sanidad y oramos sobre el enfermo imponiéndole las manos también. Oramos de todas formas con la persona que está enferma. Eso es lo que nosotros hacemos y creemos apropiado. Luego continúa con las bases fundamentales o enseñanzas fundamentales y habla de la resurrección de los muertos. Bueno, el Nuevo Testamento es muy claro acerca de cuando nos afirma que los cristianos van a resucitar y van a ser glorificados. Luego nos habla también del juicio eterno, y también el Nuevo Testamento deja muy claro que va a haber un juicio en donde van a ser juzgadas todas las naciones, y aquellos que hayan sido justificados mediante la fe en Jesucristo por gracia van a ser salvos, sin que lo merezcan, pero por los méritos de Cristo serán salvos, y las otras personas que no hayan creído en el Evangelio y lo hayan rechazado y no lo hayan vivido, van a ser condenadas eternamente. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Estas son las doctrinas fundamentales en las cuales nosotros debemos crecer al principio, profundizar al principio. Si yo soy un cristiano que estoy empezando mi camino con el Señor, debo profundizar en estas doctrinas y ver lo que realmente la palabra de Dios me enseña de ellas. Luego también nos habla de la soberanía de Dios y nos dice, y esto haremos, dice el autor, si Dios en verdad lo permite, porque si en verdad Dios no lo permite, no lo podríamos hacer. Vamos a llegar hasta acá y vamos a tener una segunda parte acerca de los peligros de no crecer
en la próxima reunión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu conocimiento y te pedimos con todo nuestro corazón que entendamos perfectamente tu palabra y que nosotros, Señor, crezcamos, que entendamos la importancia, dimensionemos realmente la importancia que tiene crecer en ti, Señor, crecer en el conocimiento de tu palabra, crecer Señor, en nuestra oración, en nuestra intercesión, en la aplicación de la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Te lo suplicamos y te lo rogamos, nos entregamos a ti, Todopoderoso Rey, incondicionalmente, para que tú obres y transformes nuestro ser conforme a tus deseos. Es lo que te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.